Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Me da gusto verte, escucharte. Y bueno, eh, decirte que el proyecto se me hace muy interesante. Eh, ya lo hemos revisado en el comité de titulación y fue muy bien visto. Nada más me gustaría hacerte algunas recomendaciones para poder que mejores el trabajo. Uno es con respecto a una recomendación bibliográfica. Hay un libro que se llama La miseria del mundo, de Pierre Bourdieu. Este libro creo que está en la biblioteca del Sistema de Universidad Virtual, y si no, seguro está en el del CUSH. Entonces, pues te recomiendo echarle un vistazo, porque lo que tiene de característica importante este documento es que el equipo de Pierre Bourdieu hizo una serie de entrevistas a diferentes eh, migrantes que estaban en Francia, y a partir de esas entrevistas fueron construyendo una serie de historias, perfiles, características, ¿no? Un poco lo que tú estás haciendo. Y lo interesante es que son como entrevistas comentadas, en el sentido en que no solamente es la voz del entrevistado el que está dando el camino a seguir, pero se va construyendo alrededor de esta voz, de estas voces, una serie de contextualizaciones y de análisis que van algunas veces al margen, unas veces a otros previo, intermedio o al final, para poder entender de manera sociológica y antropológica a la gente, en este caso los migrantes, ¿no? Y su relación con la educación, con el empleo, con la salud, etcétera. Yo creo que este ejercicio puede ayudar un poco para darte algunas luces sobre cómo redactarlo, porque es muy sabroso hacer análisis de los discursos, generar categorías, identificar tendencias. El problema es después cuando te pones a escribirlo. Dices, ah, caray, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cómo les explico a todos de manera hipermedial, como a veces no lo alcanza a ver, y que se quede solamente en un texto, ¿no? Lineal. Y eso cuesta mucho trabajo. Yo creo que este libro podría darte algunas luces sobre cómo redactarlo. Sobre la propuesta de redacción, me parece bien. Yo quiero hacerte una propuesta que igual la puedes discutir con tu directora y ya ustedes dirán si es adecuado o no. La introducción, por supuesto, tendría que tener una descripción de lo que es la antología, de lo que pretende hacer la tesis y los para qué, ¿no? O sea, qué es lo que aportaría un análisis como el que tú estás haciendo para la gestión cultural, ¿no? Y qué no, qué vas a decir tú que ya no haya mostrado Jade. Entonces, en ese sentido, darías como el fundamento y el posicionamiento que implicaría una mirada de segundo orden sobre ese tipo de discursos. El capítulo uno propongo, como tú lo mencionas, este marco conceptual metodológico, teórico metodológico, en el que tienes que hacer, trabajar. Yo creo que tienes que sentar las bases o explicar esta cuestión del análisis del discurso. Esto es, dado que es una técnica que estás utilizando, habría que explicitarla y definirla en relación con tus fuentes que estás analizando. Porque aquí hay un grave problema en términos de investigación que tienes que tener muy en cuenta. Esto es, tú estás construyendo un análisis a partir de la selección de un discurso construido anteriormente por Jade Ramírez, ¿no? Esto es, a la hora que ella selecciona las preguntas, que define su orden, que las registra y que edita estas preguntas y esas entrevistas, ella ya está haciendo de un modo u otro una selección, ¿no? Una selección, perdón, un análisis selectivo de lo que ella considera para acorde a sus intereses que ella tenía para cuando hizo el documento. Esto implica que te hizo una información sesgada, ¿no?
Pero eso no quiere decir que sea inválida, sino que tienes que serla consciente, que tienes que ser explícito, ¿no? De tal manera que analizar fuentes secundarias que fueron construidas para otros motivos, siempre va a tener ahí una problemática de la mirada, ¿no? Es como cuando es como si usaras unos lentes que tuvieran una graduación porque fueron para otros y te los pones y tal vez vas a ver un poco medio borroso. Y eso tiene que ver precisamente por ello. Y por más que le quieras así como acomodar a la vista, pues a lo mejor va a llegar un momento en que lo hagas así, medio ves aquí, medio ves allá. Pero siempre estos lentes van a estar ahí porque son los lentes de jade. Y parte del trabajo metodológico que implicaría el análisis de discurso, ahí va a estar consciente, ¿no? Sobre cómo se van construyendo estos objetos, cómo se van construyendo estos discursos. Y yo creo que tendrías que definirlo claramente en esta primera parte, ¿no? ¿Qué es el análisis de discurso? ¿Cuáles son los alcances, las limitaciones? ¿Y qué estás haciendo en términos metodológicos para estar consciente de que esos lentes con los que fueron recuperados estos relatos no te van a hacer ver miope a la hora de tus análisis, ¿no? En ese mismo marco contextual tendrías que trabajar la cuestión de la gestión cultural. ¿Qué es la gestión cultural? Eh, ¿Qué es un gestor cultural? Y yo aquí te invito a explorar, además, bueno, del análisis de discurso histórico, de la construcción de la memoria colectiva y eso, a lo mejor empezar a explorar esta cuestión de la teoría de la práctica, ¿no? Esto es, de comenzar a plantear la posibilidad de definir a la gestión cultural como una práctica social. Y en ese sentido también Bourdieu tiene algo que decir. Hay un libro que se llama El sentido de la práctica o Razones prácticas. Hay varios que hablan sobre la práctica y que implica precisamente la identificación de cómo se van construyendo estas prácticas y los sentidos que los agentes van construyendo sobre estas prácticas. Esos sentidos siempre van a estar definidos social e históricamente, ¿no? Y esto te sentaría las bases, creo yo, para poder hacer el análisis posterior, que tú ya lo tienes más o menos claro, pero que eso serían como el fundamento conceptual. ¿Por qué? Porque a la hora que empieza a definir cómo se van dando estas características en términos de perfiles, de formas de hacer gestión cultural, siempre está acompañado de un contexto. Esto es, toda práctica social va a estar determinada en cierto punto del contexto donde se desarrolla. Entonces, bueno, con esos elementos conceptuales te puede ayudar a hacer un mejor análisis y sobre todo fundamentación. Ojo, yo creo que lo que estás haciendo con eso bastaría para poder titularte como tesis. Las recomendaciones que te estoy haciendo a lo mejor es como apretar un poco más la tuerca, porque a lo mejor valdría la pena apretarte un poquito más para hacer un excelente trabajo y que más adelante si quieres estudiar un posgrado de investigación, seguramente no tendrás ningún problema a la hora de ingresar si presentas una tesis un poquito más de lo que regularmente tal vez le exigiríamos a un estudiante de licenciatura. Yo creo que en tu caso tienes la madera, entonces hay que apachurrarlo un poco más. Si no se logra eso, pues no te preocupes, pero creo que sí vas a poder hacerlo, ¿no? Y vale la pena intentarlo. Yo recomendaría, después de este capítulo teórico-metodológico, trabajar dos capítulos. Uno sobre los perfiles, ¿no? Identificar estos perfiles que se van generando, que se van definiendo del gestor cultural desde la práctica. Y un tercer capítulo sobre los contextos en que se da la práctica, dado que estos perfiles se van a ir definiendo a través de los contextos, habría que ir definiendo esos contextos, ¿no? Y esta parte que tú dices de como la trayectoria histórica y los momentos importantes en términos de la profesionalización me parece excelente, pero ojo, yo recomendaría más que ponerlo en un capítulo como si fuera una línea de tiempo, mejor mételo en todo, de tal manera de que sí, tú lo hagas, tú lo pongas a manera que te sirva más bien como un referente,
pero a la hora que estés haciendo el análisis, vas sacando banderitas, a la hora que vas haciendo el análisis, diciendo, bueno, esto se dio, pero se dio a partir de ese contexto. De tal manera que estas trayectorias van dando el contexto de las explicaciones y el análisis que vas dando de los perfiles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahorita suena así como medio abstracto, pero léete el libro ese de La miseria del mundo y vas a entender más de lo que estoy explicando, ¿no? De tal manera que puedas entender que cada uno de los discursos que se van definiendo a través de los agentes, a través del tiempo, hay un contexto que lo va generando, ¿no? Y ese contexto es lo que puede explicar el por qué ciertos gestores definieron, por ejemplo, crear un diplomado, generar una estrategia, definir un proyecto, etcétera, ¿no? Y esto va a dar muchísima luz a la hora que estés explicando y te va a permitir tener una visión integral, de tal manera que no son solamente los discursos, sino que estos discursos siempre están en relación de un contexto y al revés, y como ese contexto es gracias a una serie de prácticas y discursos que se van generando por parte de los agentes. Y ya, un último capítulo de conclusiones en términos de qué es lo que tú has observado y algunas recomendaciones que harías a otras personas que quieran trabajar este tipo de proyectos más adelante. Y bueno, enhorabuena, adelante. Yo creo que para el coloquio, esperamos que nos muestres un poco de entrada a la introducción, un avance significativo del marco conceptual, metodológico, y algún avance del 2 o del 3 o de ambos, ¿no? Que nos puedas dar alguna información de análisis de discurso que has hecho y que nos pueda dar la idea de hacia dónde va dándose la investigación. Y bueno, por mi parte sería todo. Cualquier cosa, pues bueno, ya sabes dónde encontrarme. Bye.